E nele programa de hoje, eu tenho a senhora Norma. Como levar bem? Bien, señor obispo. Você teve quanto tempo de sofrimento? 4 años, señor 4 anos. Se acorda como começou? Sí, señor obispo, me acuerdo perfectamente. Como foi? Pues todo empezó a causa de que por querer ayudar a una persona, pues empecé a visitar a los brujos. Entonces, pues allí estuve asistiendo y no me daba cuenta que ya en mi vida personal estaba sucediendo situaciones que no eran normales, ¿no? Por ejemplo, empecé a escuchar ruidos en la casa. Se escuchaba pasos, se escuchaban que se movían las cosas. Después no solo era yo, sino que ya también tengo 2 hijas, ya mis 2 hijas también escuchaban. Ya después también mi esposo. El caso es de que ya todos escuchábamos. Y bueno, ahí seguía, ¿no? Asistiendo. Y después ya no solo escuchábamos, sino que ya se veían sombras, hasta el momento en que ya se veía físicamente, ¿no? Las personas, al grado de que, por ejemplo, cuando estaba durmiendo, de repente volteaba y entre mi esposo y yo, pues veía que había ahí una persona, ¿no? Y pues me espantaba mucho. Después veía que alguien estaba parado siempre junto a la cama. Entonces, pero pues así veía a la persona, ¿no? Físicamente, y pues eso me daba mucho miedo. Y ya de ahí, pues entonces ya empezó la sugerencia, ¿no? De las personas, no, pues es que, que hay pues brujos más fuertes y que lo que se necesita es que ya otra persona con más fuerza ahí me consultara, me viera porque estaba pasando eso, y fue así que fui visitando cada vez más pues casas diferentes hasta llegar a la santería. Ahí en la santería fue ya un cambio todavía peor porque pues ya ahí empezó a haber pleitos, por ejemplo, ya con mi esposo. Empezó a haber situaciones ya de pérdidas, pues materiales. ¿Sí? Ya vino una catástrofe ahí, una inundación, subió el agua bastante, casi a 1 metro, y entonces ahí tuvimos la pérdida de todas las cosas materiales, porque se echó a perder absolutamente todos los muebles, bueno, desde zapatos, todo, ¿no? Porque pues se inundó. Fue algo muy feo, muy desesperante, porque estar viendo cómo entra el agua por todas partes es así, cuando uno lo vive es algo horrible, porque quisiera detener y no se detiene con nada. Entonces, y pura agua sucia, y no, horrible, ¿no? Entonces, pues ya lo que tratamos fue de poner a las hijas en lo alto para que no se ensuciaran con el agua y todo así. Entonces, pues de ahí fue que, pues, como se mojó todo, los muebles empezaron a tronarse y todos nos tuvimos que salir. Nos fuimos a vivir un tiempo a casa de mi mamá. Estuvimos ahí unos meses y después ya nos fuimos a rentar en un departamento pequeño porque pues ahí ya la economía empezó a afectarse. No sabemos ni cómo, pero el dinero ya no rendía. Pues nos regalaron unos colchones. A mi esposo le regalaron zapatos, pues como habíamos perdido todo. Pasaban cosas extrañas, así como que la ropa estando en buen estado de repente se rompía, se abría. Por ejemplo, la despensa, yo siempre acostumbraba a tener muy abastecido. Pues un día al abrir la cena, todo, absolutamente todo estaba lleno de gusanos, todo. De dónde o cómo no se fue así de un día para otro. Sucedía que, por ejemplo, un día donde era la sala, un día al despertar, todo lleno de gusanitos, como unas mariposas, no sé qué animales serían, pero exactamente solo en un cuadro, no pasaban más allá. Era solo en esa área que estaba repleto, y yo decía, y barría y así, y salían, no sé de dónde. Entonces ya eran cosas muy, muy fuertes. Ya después mi esposo empezó a ausentarse mucho.
Ya se iba a trabajar muy temprano, ¿no? O sea, a las 6 ya no estaba. Y eran las 11 de la noche, las 11:30 y apenas iba llegando. Entonces ahí empezaron los problemas, porque pues yo le decía, si trabajas tanto, entonces pues la economía, ¿no? Tiene que haber más. Y no, pues no nos rendía nada, nada. Ya teníamos deuda ahí porque pues a las hijas las teníamos en colegios privados, entonces pues ya debíamos colegiaturas, ya empezamos a endeudarnos, ya yo tenía que a veces pedir prestado para poder pues hacer la comida del día. Muchas privaciones. Fue una etapa, yo creo que la más fea de toda mi vida. La salud. La salud, empecé yo a tener dolores de cabeza muy fuertes que resultaron que eran migraña. Después, pues que ya tenía miomas, quistes en los ovarios, y estaba en tratamiento, pero pues no, seguía todo así, ¿no? Enferma. Después, pues tuve quistes, un cancerígeno en un seno. Después tuve un accidente automovilístico. Ahí, por ejemplo, yo tenía un coche. Cuando fue la inundación, mi coche se quedó totalmente cubierto de agua, totalmente. Bueno, ahí ya perdí ese coche. Después todavía, pues ahí, ¿no? Tenía unos ahorros y me compré otro. En ese otro coche tuve un accidente automovilístico, me chocó una persona, me lastimé ahí la columna. Los médicos dijeron que necesitaba cirugía porque no podía caminar bien, como que arrastraba los pies. Bueno, no como que, sino que los arrastraba. Para subir, por ejemplo, una banqueta tenía que ayudarme con las manos para levantar la pierna y poder subirme, ¿no? Así. Entonces casi no salía. Ya de ahí pues yo decidí que no quería la cirugía porque me habían dicho que pues es muy delicado y por lo regular la gente queda en silla de ruedas. Entonces yo dije no, mejor prefería ahí los dolores que eran muy, muy fuertes. De ahí me dio depresión fuertísima. Bueno, me dijo el médico que era en 3er grado. O sea, yo no dormía, las noches eran horribles, solo lloraba y lloraba, me sentía culpable de todo. No, pasaban por mi cabeza tantas cosas. ¿En la familia tenía enfermedad? Sí, ahí después ya una de mis hijas le dio insuficiencia renal, la iban a dializar. Ahí fue cuando nos enfocamos mucho con la santería porque nos dijeron que ahí la iban a sanar, que ahí iba a estar todo bien. Entonces ahí empezamos a estar muy constantes con eso. Pero bueno, al asistir tanto allí, después pues ya empezamos a tener problemas más fuertes mi esposo y yo. De ahí fue una etapa donde ya peleábamos. Pero lo que pasa es que yo me volví como muy agresiva, yo lo insultaba, cuando me enojaba agarraba las cosas y las aventaba así contra la pared. O sea, como que mi personalidad se cambió totalmente. Usted enferma, su hija enferma. Y mi esposo también. ¿Su esposo también? Sí. Su hija con insuficiencia renal. Sí. ¿Y su esposo? Mi esposo se le descompensaron todos los niveles que tenemos ahora sí que en el cuerpo, todos los rangos salieron fuera de rango, todos altos. Entonces la doctora, la especialista nos dijo ya cuando fuimos a esa cita con todos los estudios, pues que ya no había nada que hacer, que ya estaba totalmente descompensado, que no se podía hacer nada, que pusiera si tenía algo que poner en orden, que aprovechar el tiempo, porque pues que ella pues máximo se le contemplaba así 3 meses de vida. Ou seja, o inferno. Sí. ¿No es esto? Sí. Senhora, como que usted paró de sufrir? Nosotros paramos de sufrir cuando un amigo de mi esposo, al ver la situación, yo creo que él le ha de haber platicado, entonces él le obsequió unos periódicos donde decía, pues, Centro de Ayuda Universal. Entonces, pues nosotros no sabíamos que era eso y no los tomamos en cuenta, pero la invitación estaba hecha.
Entonces le dio la dirección de dónde poder asistir y todo. Eso fue un día miércoles que él me dijo, pues chécalo y como tú veas, ¿no? Entonces yo leí, había ahí un caso que se asemejaba a lo que estábamos pasando. Entonces yo le dije a mi esposo, sí, es que sí hay que ir porque, pues ve, aquí dice que ellos salieron, ¿no?, de esa situación, pues hay que probar. Y fue así que llegamos un día viernes, esto fue que leí el miércoles, para el viernes ya estábamos allí y gracias a Dios ahí empezó toda una transformación. Desde el momento que entramos, pues anteriormente pues ya nadie nos visitaba, ya perdimos amistades, la misma familia pues no nos visitaba ni nada. Entonces al llegar y que personas desconocidas nos recibieran como si nos conocieran, con cariño, con atención, pues ya desde ahí es algo muy bonito, ¿no? Para uno que va pues ya tan sufrido, ¿no?, tan lastimado. Ustedes hicieron las cadenas, perseveraron. Sí, señor obispo. Nosotros llegamos el día viernes, como le decía. Entonces, pues, nos sugirieron que el día domingo asistiéramos, que era importante. Entonces, nosotros empezamos a asistir así, viernes y domingo. Entonces, ya ahí yo me di cuenta de que había otros días, ¿no?, para luchar en específico por cada situación. Entonces yo dije, no, pues es que yo tengo que venir los lunes, ¿no? Porque la economía, pues, no había. Estaba mal. Sí. Entonces empecé a asistir los lunes. Y ya después dije, pues los martes para luchar por la situación, ¿no?, de tanta enfermedad. Y bueno, fue así que empezamos a asistir todos los días de la semana. ¿Cómo que se encuentra la vida hoy? La vida hoy fue transformada totalmente. Así como anteriormente fue, yo digo, una maldición tras otra, cuando estuvimos en la presencia de Dios, fue al contrario, ¿no? Fue una bendición porque tras otra, porque ya lo primero fue espiritualmente, quedó todo bien. Ya no escuchábamos nada, no veíamos nada, ya todo bien. Después, pues empezó la sanación, ¿sí? Porque física, porque a mi hija pues no la dializaron, está sana, y yo con tantos problemas, porque estaba enferma ahora sí que desde la cabeza hasta los pies, sana totalmente, gracias a Dios, y mi esposo pues está vivo, no nada de que 3 meses, no. ¿Ya hace cuánto que ustedes están en la Universal? 11 años. Ele tenía 3 meses de vida no más. Sí. Ya hace 11 años. 11 años, está muy bien, sano, estamos bien. La vida económica igualmente bendecida, todo está muy bien. La vida económica cambió. Sí. ¿Tuvo conquistas? Sí. Bueno, yo, Dios me bendijo con un negocio, mi esposo en su trabajo también, pues ha sido ascendido, o sea, tiene muy buen trabajo, un buen puesto. Yo después de haber perdido, en esos 4 años perdí 3 autos, uno por inundación, uno chocado y uno que se quemó. Pues ya después Dios me bendijo hace 2 años para poder comprar una camioneta de agencia y pues tiene su trabajo, bien. Su casa. Sí, recuperamos nuestra casa, toda la remodelamos. Los tormentos espirituales terminaron. Terminaron, sí, amén. Parou de sofrer. Paramos de sufrir, paré de sufrir, gracias a Dios. Senhora, que Deus la bendiga mucho mais. Amén.